Yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré abiertamente ante mi Padre, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Estamos en vivo y en directo compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar hoy San Lucas capítulo 12, versículo 8 y siguiente. A ver todos, vamos a continuar las lecturas de esta semana. San Lucas capítulo 12, versículo 8 y siguiente. Les invito a leer el capítulo 12, versículo 1 al 8. Recuerden que fueron las celebraciones, fueron las fiestas de el San Lucas Evangelista y leímos el capítulo 10, versículo 1. Y en el capítulo 12, versículo 1 al 8, nos hablaban de que no le tengan miedo a los hombres. Ayer se los explicaba cuando les decía, los envío como corderos en medio de lobos. Y en la primera lectura, Pablo decía que había un hombre llamado Dimas que se había opuesto tenazmente a la predicación. Y nos vamos a encontrar en la vida personas que quieran matar el cuerpo, que quieran a usted callarlo, que quieran a usted decirle no predique más, no hable. Una forma de eso es una forma de persecución, callar al que predica. Y hoy vamos a ver cómo Jesús dice tres cosas. En primer lugar, Jesús va a decir que delante de los hombres debemos reconocerlo, que delante de los seres humanos debemos decir que somos creyentes. Y no nos debe dar pena, y no nos debe dar vergüenza, no nos debe dar vergüenza. Porque hay mucha gente que en la iglesia es muy santo, muy creyente, pero delante de la gente le da pena. En segundo lugar, el pecado contra el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, que es el Espíritu Santo el que en los momentos más duros nos va a ayudar y nos va a sacar de los problemas. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 8. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me he enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que demuestran a todos los hermanos, por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, ni de recordarlos en mis oraciones, y pido a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos, lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de los ángeles, principados y potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro.
todo lo puso bajo sus pies. A él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 8 vamos a responder todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Tu grandeza sobrepasa los cielos y hasta los niños de pecho te dan alabanza perfecta. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Todos. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad hará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o de qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el padre Marcos Galvi y estamos desde Madrid, España, transmitiendo en vivo y en directo. Aquí son las 6 de la mañana. Yo no sé qué hora será en su país, pero aquí es muy temprano ya y tenía problemas para salir al aire por el teléfono. No sé qué le pasaba, pero ya estamos al aire compartiendo. Agradecemos aquí a todos los que están en vivo. Zenaida, gracias por su granito de arena. A todos los que son miembros del canal Julia, seguidora de Jesucristo. Rosa, Madi Citrón. A todos los que van llegando. Rosita, María, gracias por acompañarnos, los miembros del canal. Y saludos a todos los católicos y no católicos. Aquí en California, dice Rolando, son las 9, padre. Acá son, uy, esa hora es rara. Sí, dice Silvia, 12:012. Será las 12:12. Bueno, por aquí en México son las 10:13. Bueno, me alegra mucho poder estar con todos ustedes en vivo y en directo en este día. Hoy comenzamos el día. Ahorita voy a la oración. Después de la oración voy a la Santa Misa. Estoy celebrando la misa en la iglesia Santa María de la Mayor. Esta semana me ha tocado a las 9 de la mañana. Domingo 9 de la mañana estaré haciendo la Santa Eucaristía. Durante la próxima semana estaré de retiro. Después del domingo pues me voy de retiro a reflexionar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, retiro espiritual. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a compartir Lucas capítulo 12, versículo 8 y siguiente. Durante estos días hemos meditado la palabra de Dios, hemos compartido la palabra de Dios. Desde la semana antepasada, Lucas capítulo 9, un repaso rápido, pero muy, muy bueno. Lucas capítulo 9, versículo 1 nos muestra el envío misionero que Jesús le hace a los 12. ¿Se recuerdan? Los 12 se van a predicar, se van a evangelizar. Y en medio de la evangelización, de la predicación, que también tiene que ver con el Evangelio de mañana domingo de Marcos capítulo 10, ellos se ponen a discutir quién es el más importante, ¿recuerdan? Y en esa discusión de quién es el más importante, Jesús les jala la oreja y Jesús les corrige. Luego, Juan ve a uno que está hablando y expulsando demonios en nombre de Cristo y se lo prohíbe. Y eso le dice, no se lo prohíban, porque el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Luego viene el capítulo 10, que ayer día de San Lucas meditábamos, ¿recuerdan? San Lucas capítulo 10, que es el envío misionero. Jesús no toma a los 12, sino que manda a 72. Ese 72 hace referencia al libro de los Números, cuando el espíritu de Moisés se le dio a 70 ancianos y a 2 más, a 72, y todos profetizaban. Y Josué, hijo de Nun, ¿recuerdan? Le dijo, mira, allá hay 2 que están profetizando. Y Moisés dijo, dejen los que profeticen, dejen los que prediquen. Ojalá todos predicaran. Se fueron los 72 a evangelizar, a llevar la palabra. Jesús les dice algunas indicaciones, ¿lo recuerdan? Los envío como cordero en medio de lobos. No lleven nada para el camino. Vamos recapitulando porque estamos haciendo un resumen de la semana y de los días anteriores para entrar al capítulo 12. Miren, no lleven ni bastón ni sandalia, vayan de casa a predicar la palabra de Dios a las casas. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a los campos.
Se fueron los 72. En el versículo 17 regresan los 72 y se ponen a decirle al Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Y Jesús le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Luego nos vamos al capítulo 11, que hemos leído en esta semana, desde el 34 me parece en adelante. Un fariseo invita a Jesús a comer a su casa, ¿recuerdan? Y el fariseo, cuando vio que Jesús no se lavaba las manos, empezó a pensar mal. Y Jesús empieza a descargar 7 maldiciones y empieza las de Mateo 23 también en contra de los fariseos. Ustedes limpian el vaso por el exterior, pero su interior está lleno de rapiña, de mugre, de robos, de maldades. Y empieza Jesús. Aquel que lo invitó a comer, lo invitó fue para juzgarlo, para condenarlo, y Jesús le responde. Y Jesús le responde. Y mire que Jesús le dice unas cosas duras a los doctores de la ley y a los fariseos, los trata de asesinos. Y después le dice a los fariseos, ustedes andan cobrando los diezmos, andan pagando los diezmos de la arruga de la mente y se olvidan de lo más importante que es la misericordia y la justicia. ¿O a ustedes les gusta ocupar los primeros lugares, los primeros puestos? Les gusta ser agrandado y que todo el mundo los aplauda. Y empieza Jesús a decirle. Y en eso intervienen los doctores de la ley. Y usted, maestro, al hablar así, nos ofende a nosotros también. ¡Ay! Y empieza Jesús a decirle, ustedes, los doctores de la ley, les ponen cargas pesadas a la gente y no mueven una uña, un dedo por ayudarlos. Y empieza Jesús a darle sopa y seco a los doctores de la ley y a los fariseos. Y una de las cosas más duras que le dice Jesús es, ustedes fariseos y doctores de la ley, le construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes mataron. Con esto van a entender que estaban de acuerdo con eso. Y les dice que ellos son parte del asesinato, los trata de asesinos. Y va terminando todo esto diciéndole a los doctores de la ley, ustedes tienen la llave del saber, pero se la guardan, se la esconden, no la sacan y no la muestran, no dejan que nadie entre, en español, ni lavan ni prestan la batea, tienen el conocimiento y no lo comparten, egoístas. Y luego viene el capítulo 12, versículo 1 al 8. Y en el capítulo 12, versículo 1 al 8, Jesús dice algo en el versículo 4 y 5, muy puntual. Y dice Jesús dice, no le tengan miedo a los que le matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Después de que Jesús les habló de esa manera a los fariseos, les habló de esa manera a los escribas o doctores de la ley, Jesús les dijo a los apóstoles que podrían venir muchas cosas. El versículo 54 de Lucas, capítulo 11, dice, desde ese momento los fariseos y los escribas atacaron a Jesús con miles de preguntas para hacerlo caer. Y Jesús le dijo a los apóstoles en el capítulo 12, no le tengan miedo a los que quieran matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada en contra de su alma. Y ustedes escucharon cómo San Pablo, el mismo Pablo, en la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 9, llega a decir Pablo, a mí había un hombre llamado Alejandro el herrero, y Alejandro el herrero me hizo mucho daño. Se opuso tenazmente a la predicación. Ahorita se lo voy a leer. Pablo estaba predicando, a igual que Jesucristo, y había un hombre llamado Alejandro. Y ese tal Alejandro era el herrero y se opuso con toda su fuerza a que Pablo predicara. Se opuso con alma, corazón y vida a que Pablo llevara la palabra de Dios. Y dijo Pablo, que el Señor le dé su merecido. Me hizo mucho daño. No le pegó, no lo golpeó. Miren, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32, nos muestra a Pablo con Silas en la cárcel, golpeado, maltratado, a Pablo lastimado y herido en el calabozo de más adentro.
¿Y saben qué? Pablo estaba orando. Y Pablo nunca dijo, a mí el carcelero me hizo daño. Cuando las puertas de la cárcel se abren y Pablo sale de la cárcel, el carcelero que era el que lo había metido allá se iba a matar. Y Pablo le dijo, no lo hagas. El carcelero pidió luz y Pablo le llevó luz. Y terminó el carcelero convertido. Aquel que golpeó a Pablo, lo maltrató, lo ultrajó, no le hizo tanto daño como Alejandro el herrero, que vino a oponerse tenazmente a la predicación. Miren lo importante que era para Pablo la predicación, hasta el punto que el mismísimo carcelero que estaba ya partícipe de los golpes y los maltratos no le afectó en nada. Pero cuando Alejandro se opuso a la predicación, dijo Pablo, ese hombre que se opuso a la predicación me ha hecho muchísimo daño. Ese hombre que se opuso a la predicación me hizo muchísimo daño. Y por eso Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 4 al 5 va a decir, no le tengan miedo a aquellos que le matan el cuerpo, pero su alma no le pueden matar. Y hoy desde el versículo 8 en adelante Jesús va a decir, a ver, aquel de ustedes, es el evangelio de hoy, que me reconozca delante de los hombres, que no le dé vergüenza, que no le dé pena, que aunque lleve palo como una gata ladrona, me reconozca delante de los hombres, que no se avergüence de decir que es cristiano, que se ponga firme y sea un árbol que da fruto y no un árbol otoñal, aquel que sea una nube con aguas y no una nube sin agua. Aquel que tenga los pantalones bien puestos para reconocerme ante esta gente mala, perversa del mundo de hoy, yo ante mi Padre y ante los ángeles lo voy a reconocer. Ahí está el reto, ahí está la tarea, ahí está el regalo. Cecilia, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Aquel de ustedes que me reconozca, que se ponga de parte mía, que diga soy cristiano, que diga predico la palabra, la llevo, porque no es fácil. Y ustedes saben que predicar no es fácil. Y ustedes saben que inclusive hasta rezar un rosario en la casa no es fácil. Y ustedes saben que llevar a su familia a la casa no es, a la iglesia, a la casa de Dios no es fácil. Y ustedes saben que leer la Biblia en el hogar no es fácil. Y ustedes saben que hacer una oración, aunque sea pequeñita, no es fácil. Si enseñarle el Padre Nuestro y la Ave María, enseñarle el rosario o enseñarle los misterios o enseñar a leer la Biblia a sus hijos no es fácil porque son distraídos, porque no quieren, porque el mundo de hoy dice que no. Si eso no es fácil, imagínense predicar, imagínense llevar la palabra de Dios. Y Jesús dice, a ver, aquel de ustedes que delante de los hombres, delante del mundo, me reconozca, esté de mi parte, esté de mi lado, esté conmigo, delante de los ángeles y ante mi Padre Celestial, el Hijo del Hombre lo va a reconocer. El Hijo del Hombre no se va a avergonzar. El Hijo del Hombre le dará su lugar. Ese cuando estuvo en la tierra fue mi amigo. Ese cuando estuvo en la tierra estuvo conmigo. Ese cuando estuvo en la tierra predicó mi palabra, le colocaron trabas. Los Alejandros, los herreros del mundo trataron de opacarlo, de callarlo, de oponerse tenazmente a su predicación, pero como Pablo siguió adelante, esos son los Pablos de hoy, esos son los evangelizadores de hoy, los que a pesar de que tengan problemas y dificultades, quieren seguir adelante. A eso les voy a dar un premio, a eso les voy a dar un regalo. Ante mi Padre lo voy a reconocer. Carmen Olea, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Quiero hacer un recorrido de lo que hemos escuchado para mostrar cómo vamos a reconocer a Jesús ante los hombres. En primer lugar, ahí mismo en San Lucas. San Lucas capítulo 6, versículo 6, dice algo muy conocido por nosotros. San Lucas capítulo 6, versículo 6 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor,
y no hacen lo que yo les he dejado, lo que yo les he ordenado? ¿Por qué me invocan? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué dicen que son cristianos, pero no son como los cristianos? Miren, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Jesús nos dice que debemos reconocerlo y nosotros lo estamos negando. Gente que le da vergüenza hacerse la señal de la cruz delante de otro. Personas que le da vergüenza bendecir los alimentos. ¿Usted sabía que hay gente que le da pena inclusive llevar la Biblia? ¿Ustedes sabían que hay gente que les da pena inclusive cuando van a visitar a un enfermo, le da vergüenza hacer una oración? Sí, señor. Hay gente que se avergüenza al pasar por al frente de una iglesia, siquiera saludar al Señor y persinarse. El otro día estábamos en una peregrinación y yo miraba que los peregrinos, a veces cuando vamos a las peregrinaciones me toca jalar la oreja a los peregrinos. Y estábamos por allá, llegaron los peregrinos, todos con el celular. Pues yo también cargaba el mío y estaba grabando con Benjamín. Pero a mí me enseñaron que cuando usted llegue a una iglesia, puede ser la más grande, la más pequeña, antes que cualquier cosa hay que saludar al jefe, al que manda, al mero mero, al patrón, a Cristo. Y yo me arrimé un ladito, me arrodillé, no sabía dónde estaba el Santísimo, esa iglesia Vaticano y la iglesia es grandísima, ¿dónde lo va a encontrar? Hay que buscarlo. Lucy, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Hice mi oración, me levanté y ninguno de los peregrinos hacía oración. Algunos me vieron en el rincón y se vinieron a la oración. Y le dije a los peregrinos, ¿qué tal? ¿Ustedes vinieron solamente a tomar fotos y a hacer videos o vinieron a vivir una peregrinación? ¿O vinieron a vivir este encuentro? Se me ponen todo de rodillas y se me van a rezar allá al Santísimo y los mandé. A nosotros nos da pena, se nos olvida, se nos escapa reconocer a Jesucristo. Gente que en plena misa y en plena consagración están respondiendo llamadas. Gente que en plena misa y en plena consagración están sentados. Muchachitos, muchachitas que en plena consagración la mamá lo tiene en el hombro dormido y ni siquiera se puede colocar de rodillas. Ante Jesús sacramentado hay que arrodillarse y si está vivo y expuesto hay que colocarse de rodillas. Le da pena reconocerlo. Se queda sentado, se queda parado y no se pone de rodillas sin tener problemas y sin tener dificultades en las rodillas y sin tener nada, ahí se queda. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen alguno? Jesús está pasando en la hostia consagrada y está en la custodia y la gente dormida y avergonzada y apenada y ni pendiente, perro caliente iba pasando. Cualquier persona, no señor, ese es Cristo y hay que reconocerlo. La gente se avergüenza de las cosas de Dios, se avergüenza de ser cristiano, se avergüenza de Cristo. El borracho no se avergüenza de la borrachera, el drogómano no se avergüenza de la droga. Hacen el tonto, hacen el bobo y hacen cualquier cosa y no les importa. El ladrón no se avergüenza de ser un ladrón. Dice que tenía que comer y de eso no se avergüenza. El que pone cachos no se avergüenza de los cachos, de a la mujer y se va con los cachos y hasta por la calle sale agarrado de la mano. Pero los cristianos sentimos vergüenza de las cosas de Dios, no defendemos las cosas de Dios. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Cristo? ¿Por qué dicen que son cristianos y no hacen lo que yo les mando? No me obedecen, sino que obedecen otras cosas. ¿Ustedes sabían que hay gente que se avergüenza de la palabra de Dios? Me cuesta creerlo. Me cuesta asimilarlo. Sacerdotes que se avergüenzan de la palabra de Dios. La Biblia puede decir en Éxodo capítulo 20, no matarás. Mateo capítulo 5, versículo 21, no matarás. Y dicen, mejor me quedo callado y no le digo a la gente que interrumpir un embarazo en el vientre de la madre es pecado. Y no le digo a la gente que
interrumpir la vida de un adulto o un anciano con una inyección es pecado. Me quedo callado. Me da pena predicar eso, porque si yo llego a predicar eso me meto en problemas. Jesús dice, usted que se avergüenza, no predica y no enseña por miedos humanos, porque los hombres le puedan hacer algo, déjelo quietico, yo lo agarro en la bajadita. Que la Biblia habla en en Génesis capítulo 2, versículo 22, y puede salirle en la cita bíblica, y puede ser la lectura del domingo. Y de ahí mismo le suma Mateo 5, 19, que habla del matrimonio, y el matrimonio de un hombre, de una mujer. Y ahí le puede hablar Romanos capítulo 1, versículo 26, que hombre con hombre, mujer con mujer, es abominación, es pecado, y prefiere cerrar el pico y no predicarles a aquellos que quieren dañar el matrimonio y hacerlo como le da la gana. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Eso se llama avergonzarse de las cosas de Dios. Eso se llama tener pena de las cosas de Dios. Es que a la gente hay que hablarle con cariñito. Es que a la gente hay que hablarle bonito. Usted ni se le ocurra decirle nada contrario a las personas. No se le ocurra decirle, porque se lastiman, se hieren y se van. Y Dalia, gracias por su granito de arena. Y se corren. Y entonces, ¿quién va a venir a misa? Por personas como usted que se avergüenzan de predicar la palabra de Dios, la gente se pone tibia y se va de la iglesia más rápido. Sacerdotes que se avergüenzan de predicar la palabra de Dios a los protestantes o enseñarle a los católicos cómo defenderse ante los ataques de los protestantes. Y los protestantes haciendo fiesta, y los protestantes hablando por todos lados y enseñando mentiras y barbaridades, y nosotros los curas apenados. Es que hay que tener ecumenismo, es que hay que tener tolerancia con ellos. Lo que usted siente es vergüenza por Cristo. Lo que usted siente es pena por Cristo y por las cosas de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Cómo serán las cuentas? El que se apene, el que se avergüence delante de los hombres, ante mi Padre yo me avergonzaré. No lo dijo Jesucristo. Marcos creo que es 8:34. No lo dijo el Señor. No lo explicó el Señor, nuestro Salvador, y nos lo dijo a nosotros. Oigan, Marcos 8:34. Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. Nosotros debemos aprender, hoy debemos aprender, que a Cristo y a las cosas de Cristo debemos tenerle más amor que a las cosas del mundo. Y no podemos andar avergonzados, no podemos andar con pena de las cosas de Dios. Debemos mostrarnos como cristianos y nunca podemos decir, no, hoy yo no predico porque me da pena predicar. ¿Qué van a decir? No, yo hoy no me pongo una cruz porque me da pena. No, hoy yo no me llevo la Biblia porque me da pena. No, es que yo ya estoy viejito, padre. Yo tengo 50 años, pero no he hecho la primera comunión. Y yo voy a ir a la iglesia a hacer la primera comunión. Eso me da vergüenza. A mí no me bautizaron de niño y yo ya tengo 30 años, pero que yo me vaya a bautizar, eso me da vergüenza. A mí me da vergüenza eso. Jesús dice, si tú te avergüenzas, si no cargas la cruz de Cristo, se hace discípulo de Él, yo me voy a avergonzar de ti. ¿Ustedes sabían que el diablo nos manda gente para que se burlen de lo que hacemos? ¿Ustedes sabían o no? Isaías 56:10, perro mudo. Sí, claro que sí. ¿Ustedes sabían eso? Que el diablo nos manda gente para que se burle de nosotros, para que se ría de lo que hacemos, para que se burle de la palabra de Dios. Y nosotros le tenemos miedo al qué dirán. Los cristianos
le tienen vergüenza al qué dirán. Los cristianos le tienen vergüenza, le tienen miedo y pánico a lo que la gente diga. Padre, es que si me ven persinándome, ¿qué van a decir de mí? Si me ven haciendo la oración, ¿qué me van a decir de mí? Si me ven predicando, ¿qué van a decir? Perro mudo, me quedo callado, no digo nada mejor. Miren, San Lucas capítulo 10, no recuerdo el versículo, pero ya lo busco. Jesús, cuando hace el envío misionero, llega a decir que cuando va a mandar a sus discípulos, aparte de que la mies es mucha, los obreros son pocos, en el versículo 3, Lucas capítulo 10, versículo 3, dice, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Ustedes van a encontrarse con lobos que los van a asustar. Ustedes van a encontrarse con lobos que los van a atemorizar. Ustedes van a encontrarse con gente que son como lobos que se le van a lanzar encima para que les dé pena, para que les dé vergüenza. Los lobos son los que se ríen de usted. Los lobos son los que se burlan de su fe. Los lobos son los que le dicen, usted está perdiendo el tiempo. ¿Qué hace detrás de la iglesia? Los lobos son aquellos que cuando usted termina la misa viene y le dicen, ay padre, tenga cuidado con lo que predica. Ay padre, no hable así porque la gente se va. Los lobos son aquellos que le van a atacar a usted la fe. Y por eso, si usted pasa a la página y lee el capítulo 12, versículo 4 y 5 de San Lucas, Jesús va a decir a esos lobos, a esos que quieren comérselo y devorarle su cuerpo y mandarlo al infierno, a esos lobos que le van a meter gato por liebre y le van a tirar piedra, a esos lobos que le van a hacer la vida imposible, no le tengan miedo, no les tengan miedo. Versículo 4. Yo les digo, amigos, a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer más. No le tengan miedo a aquellos que digan, que comenten, que los calumnien, que los difamen por ser cristianos. Y después de ahí, ¿qué pueden hacer? Nada. Las palabras se las lleva el viento. No le tengan miedo a aquellos que quieren adormecerlos en la fe. Aquellos que por usted hacer una oración se burlen. Que por usted ir a una misa se le tomen el pelo y se rían de usted. Que por usted llevar la Biblia hagan mofa y le hagan bullying. No le tenga miedo a esos que le matan el cuerpo. No te avergüences de Cristo y no te avergüences de las cosas de Dios. No te avergüences de tu Señor, el que te hizo, el que te creó, con el que un día nos vamos a encontrar y le vamos a entregar cuentas. Los católicos somos unos miedosos. Los católicos somos unas personas bien asustadas y bien cobardes. Ustedes no, los que no vinieron, que andan atemorizados, teniendo cuidado cómo hablan, qué es lo que dicen. Miren, el mundo donde vivimos no le da vergüenza nada. Los hombres salieron del closet y empezaron a decir que no eran hombres y no les da pena. Y las mujeres igual empezaron a decir que no eran mujeres y no les da pena. Y las mujeres y los hombres salen mostrando su cuerpo desnudo en las pantallas, en las redes sociales y no les da pena. Y el que roban lo ven robando y lo sueltan y no les da pena que lo vean a eso. Y los que ponen cuernos no les da pena poner cuernos. Pero a nosotros los católicos nos da pena mostrar la fe. Pero a nosotros los católicos nos da vergüenza decir que somos cristianos, cargar una Biblia, llevar un rosario, hacer una oración, persinarnos, tragamos grueso, nos da pena y nos da vergüenza. Por eso Jesús dice en el Evangelio de hoy, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él ante mi Padre Celestial. Y cuánta pena. ¿Usted alguna vez se ha confesado de eso? De sentir pena por las cosas de Dios.
de que las cosas de Dios le da vergüenza, de que se ha callado y no ha predicado, de que se ha callado y no ha dicho nada y no ha hecho una oración. Eso es pecado. Y nos estamos avergonzando de Cristo. Y hablamos mal de las cosas de Cristo con nuestra manera de actuar. Ahí tienen. Sentir vergüenza por las cosas de Dios, sentir pena por las cosas de Dios, sentir miedo de las cosas de Dios ante el mundo, avergonzarnos de Cristo es pecado y está mal. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, amigos míos, y no pueden hacer más. Teman a aquel que después de quitarle la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Téngale miedo a aquel que después de que le dé pena las cosas de Dios, de apartarlo de las cosas de Dios, lo lleva directico al infierno. ¿Qué es lo que hace el diablo? Que nos dé pena las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que nos apartemos de los caminos de Dios y después llevarnos al infierno. ¿Qué hace usted en misa dando el golpe de pecho? ¿Qué hace usted en misa allá rezando? ¿Qué hace usted en la iglesia? No, eso a mí me da pena. Vamos a tomar miche, que eso no da pena. Vamos a fumar droga, que eso no da pena. Vamos a portarnos mal y a bailar pegado, que eso no nos da pena. Vamos a hacer las cosas mal, que eso no da pena. Las cosas, hacer el ridículo delante del mundo, hacer el tonto delante del mundo, vivir como el mundo manda. Que yo soy un ser humano, pero yo me considero perro y ahí ladrando, eso no le da pena. Hacer lo que el mundo hace y el mundo dice, eso no da pena. Pero hacer las cosas de Dios, eso sí da pena. Téngale miedo a esa gente. Aquel que a usted le dice, mire, no diga nada, quédese callado, tenga cuidado porque va a meter en problemas. No predique así porque va a meter en problemas. A ese hay que tenerle miedo. Hay que tenerle miedo a aquel que le dice vamos a tomar. Hay que tener miedo a aquel que dice vamos a fornicar. A aquel que le dice vamos para que venda su cuerpo allá desnudo en redes sociales. A ese sí hay que tenerle miedo. Porque después de matar su alma, después de matar su cuerpo, arroja su alma al infierno. A eso sí hay que tenerle miedo. De eso sí debemos avergonzarnos. De los malos amigos, Jesús lo dijo con esta palabra. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar tuerto en el cielo que con los dos irte a la quinta paila del infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, arráncala y tírala lejos, porque más te vale entrar manco que con las dos manos irte a quemar a la quinta paila del infierno. Si tu pie derecho te es ocasión de pecado, córtalo y tíralo lejos, porque más te va a alentar con uno solo que con los dos irte a condenar. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y las cosas del mundo no nos dan pena, no nos da vergüenza. Oigan, ténganle miedo más bien a aquel que después de matar el cuerpo, arroja su alma al infierno. Lleva su alma a la condenación. Mari, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Vamos a meditar un poquito también la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 y siguiente. Vamos a buscarlo un momentico para meditar esto que San Pablo dijo. Segunda de Timoteo 4, 9 y siguiente. Pablo me deja sorprendido. Pablo me deja muy sorprendido. 4:14, segunda de Timoteo 4:14. Del 9 siguiente, pero el 4:14 ¿dónde está? Les decía, Hechos de los Apóstoles, capítulo, bueno, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de lo que hicieron los apóstoles y parte de lo que hizo Pablo. Después del 9, la conversión de San Pablo. Pero en el capítulo 16, a Pablo lo metieron preso. Le dieron una paliza, lo metieron en el calabozo de más adentro y lo amarraron. El carcelero. Usted léalo en la casa para que sepa lo que sucedió. Y a Pablo no le importó. El carcelero estaba dormido, se abrieron las puertas, el carcelero se iba a matar, Pablo dijo, no te mates, traiga luz, y le llevaron luz y se dio cuenta que estaban todos los presos. El carcelero se asustó, el carcelero se convirtió, Pablo bautizó al carcelero y a toda su familia en la noche. No cogieron para el río, ahí mismo se los bautizó en la casa del carcelero. Y Pablo, después de que el carcelero los había tratado de esa manera,
de que el carcelero los había humillado, los había amarrado, los había metido presos, Pablo no dijo nada. Pablo no dijo nada. ¿Saben por qué? Porque el carcelero no se metió con la fe de Pablo. Porque el carcelero no le dijo a Pablo, o renuncias a tu fe o te quito la vida. Porque el carcelero no se opuso a que Pablo cantara himnos al Señor. Porque el carcelero no hizo que Pablo se avergonzara, sintiera pena, sintiera vergüenza por Cristo. El carcelero le estaba acabando el cuerpo, lo estaba golpeando, lo había metido, lo había amarrado en la cárcel. Pero Jesús había dicho, no le tengan miedo a los que dañan el cuerpo, pero no pueden hacer nada con su alma. Pero segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, nos muestra a Pablo molesto. Nos muestra a Pablo diciendo cosas increíbles. Había un tal Alejandro Herrero que se había opuesto a la predicación. No le dio un golpe, no le dio un maltrato, no lo humilló, no lo apedreó, no le dio látigo. Es más, cuando a los apóstoles lo agarraban y le daban más palo que una gata ladrona, salían contentos por recibir azotes en el nombre del Señor. Pero aquel hombre del que habla segunda de Timoteo 4:14 le causó tanta molestia a Pablo, le causó tanto fastidio que dijo Pablo, que Dios le dé su merecido. ¿Pero qué fue lo que hizo Alejandro? ¿Lo golpeó? ¿Lo metió preso? No. Alejandro quería que Pablo se avergonzara del Evangelio, dejara de predicar el Evangelio. Se opuso San Pablo a decir, Alejandro el herrero se opuso tenazmente a la predicación y Pablo tenía en la mente y en el corazón aquello que Jesús había dicho, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él ante mi Padre Celestial. Y Pablo primero prefería golpes y maltratos y calumnias y persecuciones y hambre y sueños y trasnochos que negar a Jesucristo y avergonzarse de Cristo. Y por eso dijo Pablo, a ese Alejandro yo lo encomiendo en las manos de Dios, que Dios se encargue de él y que le dé su merecido, que le dé sopa y seco porque se opuso a la predicación. Miren, ¿hasta dónde llegó Pablo que nosotros deberíamos llegar allá? ¿Hasta dónde llegó Pablo que nosotros deberíamos estar allá? Óigalo con sus oídos. Versículo 14, 2 Timoteo 4:14. Alejandro, el herrero, me ha causado mucho daño. Que a usted le digan, fulano de tal me hizo daño. ¿Usted qué se le viene en la mente? ¿Que lo golpeó, que lo maltrató? Usted vaya a la policía y llegue a denunciar a su esposo. Y le diga, mire, señor policía, vengo a denunciar a mi esposo porque me hizo mucho daño. ¿Y qué le hizo? Bueno, mi esposo me golpeó, me maltrató, yo vengo a meterlo preso. Preso va. Miren que el daño del que habla Pablo no es un daño físico, porque Pablo sabía que Jesús había dicho, no le tenga miedo a aquel que le pueda hacer un daño físico, lo pueda matar el cuerpo. El daño que el carcelero le hizo a Pablo fue ese que dice el Evangelio de hoy. El que se avergüence de mí delante de los hombres. El carcelero quería a toda costa que Pablo se avergonzara, es decir, cerrara la boca, se callara, no hablara más de Jesucristo. Alejandro el herrero me hizo mucho daño. ¿Qué daño le hizo a Pablo esa persona para que Pablo escribiera así? ¿Qué daño le hizo Alejandro el herrero a Pablo para que él se expresara así? Que Dios le dé su merecido. ¿Cuál fue el daño? Oiga, pare la oreja, oído al tambor. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. El versículo 15.
ten cuidado con él también tú, pues habla contra lo que predicamos. Se ha opuesto tenazmente a la predicación. El daño que sufrí de parte de Alejandro el Herrero fue que se opuso con toda su fuerza a la predicación. Es el mayor daño que yo he recibido, dijo Pablo. Que Dios se encargue de él. Para que Pablo hablara así, para que Pablo dijera eso, debía haber un daño grave. ¿Y sabe cuál fue el daño? Que Alejandro, Pablo predicando y él decía lo contrario. Pablo hablando y en vez de apoyarlo, de estar con él, Alejandro se oponía. Pablo llevando el evangelio y él se oponía tenazmente a la predicación. Y Pablo no se avergonzó de Cristo y no le hizo caso a Alejandro. Pablo siguió predicando, pero Pablo enseñó que en la vida no vamos a encontrar gente que se opongan tenazmente a la predicación, que no quieran que usted predique, que vengan a decirle, ahí viene el santurrón, ahí viene el beato, ahí viene el Padre Pío, ahí viene el ratón de iglesia. Y con esas tonterías se van a oponer a la predicación. Y ese es el peor daño que se le puede hacer a un cristiano, que le cierren la boca, que lo callen, que no lo dejen predicar, que no lo dejen hablar de Cristo. ¿Cómo se comunica el mensaje? Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio por toda la creación. ¿Qué es lo contrario? Que no prediquemos. El diablo nos quiere mudos, el diablo nos quiere callados, el diablo nos quiere que no hablemos, que nos avergoncemos de las cosas de Dios, que nos da pena las cosas de Dios, y nos han mandado una serie de monigotes en el mundo de personas que vengan a decirnos tonterías, que vengan a callarnos, que vengan a humillarnos, que vengan a decirnos no diga eso, no diga aquello. Y esos son los Alejandros Herreros del siglo XXI que están avergonzados de las cosas de Dios y quieren que tú y yo nos avergoncemos de las cosas de Dios. Pero de Dios no podemos avergonzarnos. Y termino con el Evangelio, un poquito, no me dio mucho tiempo, pero termino con el Evangelio. Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, oigan, yo les aseguro que todo el que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré abiertamente ante el Hijo, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante los ángeles de Dios. Aquel que me niegue, aquel que no hable de mí, aquel que no predique, aquel que le dé vergüenza, aquel que le dé pena porque se encontró con un Alejandro Herrero, se encontró con una que sí le daba vergüenza, que sí le daba pena, que sí le tenía miedo al mundo, porque se encontró con alguien que le hizo bullying, se rió, se burló de él, lo mandó a callar y cerró el pico, se avergonzó de las cosas de Dios. Tranquilo, en la otra vida, delante de los ángeles, delante de Dios, voy a decir, a mí me da vergüenza ese misionero, a mí me da vergüenza ese cristiano, a mí me da pena que ese haya dicho soy cristiano, porque de cristiano no tenía nada, se avergonzó de mí, yo me voy a avergonzar de él. Me reconoció delante de los hombres, yo lo voy a reconocer porque tuvo valor. ¿Qué eran los santos? ¿Quiénes eran los santos? Con esto termino. Personas que no les daba pena reconocer a Cristo. Hoy día celebramos a los santos y qué bonito que celebremos a los santos. Pero creemos que los santos solamente eran con las manitos juntas y calladito la boca. Y ya, se ganaron el cielo. No, Monseñor Romero. ¿Saben la historia de Monseñor Romero? Creo que ahí hay un día con el padre Marcos Galvis en El Salvador y les mostré el lugar de Monseñor Romero, más o menos nos contaron la historia. Ja, reconoció a Cristo en la gente, en las personas y no se avergonzó. Y las iglesias cerradas, creo que hay hasta una película muy bonita de él. Y los templos cerrados, los habían agarrado los policías y allá fue y les hizo la misa. Y aunque disparaban, allá estaba, reconociendo a Jesucristo. ¿Cómo terminó Monseñor Romero? Dígame, con una bala en la frente. Reconoció a Cristo y se le dio la corona.
Padre Pío de Pietrelcina. Dígame usted, ¿ha leído, ha visto la película de Padre Pío? Cállate, no digas nada. 10 años sin confesar, 10 años sin hacer misa. Y no se avergonzó de las cosas de Dios. Y no se avergonzó del Señor. Cuando le dieron la oportunidad, siguió predicando, siguió hablando. Le escuchaban sus homilías y andaban chismeando y andaban husmeando a ver qué decía para acusarlo. Y fueron allá a callarlo. Dios le dio los estima. Entre más sufrieron los santos, más gloria tuvieron. Dios se las dio. ¿Cuántos santos entregaron su vida por el Señor? Papa Juan Pablo II se fue a predicar, no le dieron un tiro, no le dieron una bala, no le afectaron. Sí, el santo, los santos no son aquellos que tenían las manitos juntas y estaban ahí calladitos, no. Los santos fueron personas que sufrieron, personas que padecieron, personas que entregaron su vida por reconocer a Cristo, porque no se callaron delante de los hombres y pudieron hablar de la palabra de Dios. Y en el tiempo de ellos habían personas malas que querían, Alejandros Herreros que querían que se avergonzaran, que se apartaran de lo que hacían. Y los santos tenían ideales, y los santos tenían a Cristo, y los santos sabían este evangelio y nunca se avergonzaron. Nunca se avergonzaron. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a no avergonzarnos de Cristo y de las cosas de Dios, a no avergonzarnos del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Mañana vamos a hablar de Marcos capítulo 10, los primeros puestos, los primeros lugares, los que les gusta la papa pelada, lo que les gusta echarse adre en las oficinas, en los lugares de honor, en los puestos. Mañana hablamos de eso si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.